que lo está haciendo. Enrique. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, Ulises, Paquito, qué gusto verlos a todo dar. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo les va? Muy, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que habla particularmente de la responsabilidad social empresarial, un tema pues verdaderamente muy, muy complejo, muy en el momento, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues que habla precisamente del impacto de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Así es. Así es, chulada de tema, diría yo, ¿no? ¿Verdad? El gustazo verlos hoy para todas y todos los que nos acompañan. Equipazo completo, ahí con Pati de super lujo, todo, qué padre. Qué padre, Paquito querido. Acá estamos compartiendo un momentito acá con Ulises, que estamos trabajando aquí en un proyecto. Muy bien. Me tocó la dicha de tenerlo aquí cerca del Terruño. Qué padre. De la tierruca, como decía mi papá. Sole, muy bien. Disfrutando pues de la hospitalidad, tanto de Pati como de Córdoba, que es una ciudad muy bonita. La lluvia. De la lluvia, ¿no? Actualmente, entonces, sí. Pero bien, muy agradable, no hace tanto calor, pero está empezando el fresquecito. Qué bueno, qué gustazo, gracias a Dios estar juntos. Defíneme envidia, Enriquito, por favor. Sí. Sí. La envidia es envidia, hija de la tumorro, dirían. De la buena, dije de la buena, aunque nunca se entiende la envidia de la buena, ¿verdad? Exacto. ¿Si hay envidia de la buena, Pati? Pues no, ¿verdad? No hay envidia de la buena. Muy bien. Pues sí, como decía Ulises, pues un temazo, Paquito, comandado por ti, pero la verdad es que en el esquema de la responsabilidad social, en efecto, pues ya tiene tiempo de que esto se está manejando, ¿verdad? El enfoque de cómo la empresa le regresa, o sea, un primer apunte, ¿no? Un primer esquema de entender o retribuye a la sociedad pues la confianza, la preferencia, y que pues se vuelve todo un ciclo virtuoso, ¿no? O sea, donde la parte de la responsabilidad social y el esquema ESG que bien planteaba Paquito, ¿no? La parte social, ambiental, gubernamental, pues curiosamente la empresa, participando en estos ciclos virtuosos, cómo aporta o puede ver el impacto de sus buenas acciones hacia todos esos procesos, ¿no? Iremos viendo el esquema a lo largo del programa, pero pues yo creo que en el fondo, o sea, en el fondo, el core competence de la responsabilidad social es el cómo, pues bueno, se rompe, yo creo, el paradigma de yo solo empresario me beneficio y cómo puedo, pues, vamos a decirlo así, abrigar causas nobles, fuertes, que tienen que ver en inicios, ¿no? Desde ayuda, yo creo que sería mucho la parte social, y después, bueno, la parte ambiental, la parte de colaboración con los gobiernos. Hoy vemos cada vez que más empresas participan en la conservación de un jardín, en la procuración de ayuda a una fundación privada. En la mañana estuve poniendo una plática precisamente acerca de, se llamó y les comparto a todas y todos, Ámate y trasciende como siempre has querido, así le llamé, con gente de Coca-Cola. Y la verdad es que, pues, vi a una fundación que ellos tienen, y entonces ahí veía yo los donativos de los socios, de los patrocinadores y demás, tendiente a recabar fondos para entrega de varios elementos como agua, alimentos, cobertores, que se hacen en una cadena de albergues del estado de Morelos y del estado de Hidalgo, ¿no? Está muy interesante, y veía yo el tema y me acordaba perfectamente porque curiosamente estuve ahí en el centro de este proceso, ¿no? Entre otros apuntes, ya me aventé el primero. Y así es. Paquito. Bueno, déjenme también continuar con esta súper buena introducción, tanto de Ulises como de Enrique. Y fíjense que hace unos días leí algo de Clayton Christensen, ¿no? Ajá. Uno de sus últimos libros en vida, ¿no? La paradoja de la prosperidad, cómo la innovación puede sacar a las naciones de la pobreza. Uh-huh. Y aquí apunta pues el presidente y consejero delegado de BlackRock, que creo, Ulises, es una de las principales, si no la más grande empresa en gestión de activos del mundo. Correcto. Y sí. por aquí de fondos de inversión y demás. Larry Fink,
precisamente exige que se alineen todos los inversionistas a las mejores prácticas corporativas, y entre ellas están las del ambiente o environment, las de la sociedad, ¿no? Society, y la de la gobernanza, ¿no? O gobierno corporativo. Y él menciona, lo voy a leer textualmente aquí: la sociedad busca cada vez más que las empresas, tanto públicas como privadas, aborden los problemas sociales y económicos más apremiantes. Y bueno, veremos que entre la agenda de Davos, de la World Economic Forum, la ONU, ¿no? Las mejores prácticas societarias de México, por no decir el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y etcétera, etcétera, están poniendo métricas y exámenes sobre la bursatilidad, o sea, el valor empresarial. Y me gustaría complementar con eso lo que ya decía Enrique, porque traemos una mezcla de desarrollo de conceptos, creo que ya formalmente principios de los 80s, en donde vemos diferentes desarrollos con la parte ecológica, ¿no? De ahí que en México, por ejemplo, tenemos ya varios años con el reconocimiento de empresas socialmente responsables, pero no se le ha agregado responsivas, ¿verdad? ¿No? Y ahí quisiera, digo, cerrar porque el tema es exuberante, como bien decías, Ulises, Enrique, ¿no, Pati? Y yo creo que aquí, si le rascamos tantito, pues hay muchas aristas. Y déjenme terminar nada más que la misma estandarización que procede en un viejo dilema, ¿no? Es lo mismo un proceso sustentable que un proceso sostenible. Digo, ese es rollo y rock and roll de un servidor. Así también otro dilema, es lo mismo la responsabilidad social que la responsabilidad societaria. Entonces, nada más déjenme encuadrar para pasar el micrófono, si me permiten, Pati, con que esto está tan normalizado y estandarizado que las normas ISO emitió, aparte de las 14,000, que son la guía más bien ecológica, ¿no? La norma 26,000, versión 2010, donde, ¿qué crees, Pati? Precisamente apuntalan, ¿no? En sus temas, 10 temas, el qué, cómo y qué hacer para desde auditar, aplicar y mejorar, una mejora continua, un Kaizen, sobre, ¿no? La responsabilidad social. Ni más ni menos, o sea, que empresa, aunque sea pyme, que no se aplique, empresa familiar, pues comienza a ser en su ecosistema ignorante, y esa ignorancia va a restar valor empresarial, ¿no, Pati? Ahí. Sí, así es, Paquito. Y yo también comparto que muchas veces creemos que las Se oye un empresas... poquito lejos, Pati, a lo mejor si te acercas tantito. A ver, es que si estoy hablando como que medio ronco. Ahí, ya no me He grites, tenido una Pati, ¿qué pasó? He tenido una gripasta, pero gripasta. Espero no contagiar a Ulises porque sí he tenido mucha gripa. Pues muchas de las empresas dicen que sí son socialmente responsables porque dan ciertas canonjías a sus empleados, porque a sus colaboradores, porque donan alguna fundación, porque participan en algunos eventos sociales, en algunos eventos culturales. Y es todo un gran tema, porque no nada más es eso. Y te lo dicen, no, nosotros sí somos socialmente responsables. Y ya cuando les hablas un poquito más del tema, que para que puedas tener ese emblema de empresa socialmente responsable, tienes que cubrir ciertos indicadores, es cuando vienen los problemas. Y leí en un artículo que aproximadamente solamente en México el 30% de empresas tienen ese distintivo. Entonces es bien poquito, ¿no? Porque quizás algunas estén en proceso, pero de las empresas familiares son pocas porque tienen que cubrir con ciertos indicadores que no nada más es que, no, pues yo tengo salarios justos, yo tengo economía justa, es mucho más que eso. ¿No, Ulises? Sí, definitivo. Y aparte también el concepto, ¿no? Como lo mencionabas al principio, Enrique, es un tema donde las empresas, después de tanto tiempo estar operando, de la generación de riqueza, se dan cuenta que, pues, tienen que devolver algo a la sociedad, o sea, se deben a la sociedad, se deben a sus grupos de interés,
y no Así pueden es. seguir manteniéndose solamente, ¿no?, en la generación de riqueza como tal. O sea, la idea de esto es que, bueno, pues tienen una contribución en agradecimiento, pues a los diversos grupos de interés o personas que están relacionadas con la organización, desde Así los colaboradores mismos, los accionistas y bueno, por supuesto, clientes, proveedores y la sociedad misma, la comunidad donde tienen una relación. Entonces, el concepto de la responsabilidad social, tristemente, bueno, se ha vuelto un tema comercial. Es decir, Ujú. tengo una certificación, entonces ya puedo pertenecer a esta élite, ¿no? Ya puedo pertenecer, pero ¿qué es lo que realmente están haciendo como responsabilidad social? Y malamente se interpreta la responsabilidad social, pues de que tienes que regalar algo, tienes que Así es. contribuir a alguna comunidad, pero la responsabilidad social va en todos los aspectos. Por ejemplo, ¿estamos pagando a tiempo a nuestros proveedores? Ujú. ¿Estamos cumpliendo el requerimiento que tienen nuestros clientes? ¿Realmente fomentamos un ambiente sano para nuestros colaboradores? Porque eso también es responsabilidad social. O sea, no solamente salir a la sociedad y regalar algún alimento, alguna Despensa. ropa, una despensa, ¿no? O sea, se trata perdón, realmente estar trabajando en nuestro grupo social Así es. y lograr satisfacer las necesidades específicas que tienen estos grupos sociales con los cuales la empresa tiene una interacción. Sí, Paco, adelante. Bueno, y ahí tendrá que ver con un pilar del gobierno corporativo, ¿no? Que son los públicos relacionados, ¿no? Y todo lo interno y lo externo, ¿no? Y ahorita que Enrique mencionaba Coca-Cola, pues imagínate Mm. los sindicatos cuando me invitaste a una cervecera, Ulises, a una mediación, no diría negociación, con el sindicato, ¿no? Y las cosas. Y cuando Correcto. veíamos pues, el compromiso que los dos tienen de alineamiento estratégico, o sea, la Ujú. visión sindical, Ujú, protección de ujú. los colaboradores y la visión empresarial, generación sostenible de crecimiento, de valor, por llamarlo en su forma más genérica, Ujú. pues cuando encuentras que puede o no haber desalineamientos, pues el primer enfoque de una responsabilidad de gobierno corporativo es alinear, reenfocar, ¿no? Un solo concepto. Y de ahí, bueno, uno de los primeros dilemas que decía en mi primera intervención, el dilema entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, a lo mejor la sustentabilidad va con lo ecológico, mientras la sostenibilidad va con el buca en el tiempo. Sí es, Enrique. Ujú. Ujú. Y no sé si me permitan, les voy a leer lo que dice la norma ISO 26000-2010 en sus definiciones. No sé si me lo permitan. Adelante. Claro, claro, adelante. Porque, pues, ¿para qué le inventamos el hilo negro, no? Ujú. Dice la 2.23 en cuanto al glosario, que Ujú. viene al final de la propia norma. Dice, desarrollo sostenible que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y Ujú. hay una serie de notas, ¿no? Pero yo quiero entender que en estos términos puede empachar la empresa familiar, la pyme, de tanta teoría o de tanto Sí. decálogo, de tantas definiciones. Bueno, pues bienvenidos a la institucionalización y a Mm. la profesionalización. Ujú. Sin Sí. estas dos vertientes, si le marcaría a la sucesión y al capital intelectual 4 pilares para la sostenibilidad en turbulencia, bueno, pues si alguien no se alinea a los estándares mundiales, pues se va a tropezar con las realidades y va a olvidar que la teoría, la capacitación, el desarrollo, el convivir con otras organizaciones, un curso, ¿no? Un diplomado, puede ayudar a prever y anticipar y sobre todo a la mejora continua, al Kaizen, ¿no? Ujú, Motivo por el cual traigo sobre la mesa las normas ISO, ¿verdad? Que como estándar pues nos han permitido ver no nada más la mejora continua, sino también las mejores prácticas para Ujú. ejercer algo. Y bueno, y por último me refiero a un cliente en Ecuador, agroindustrial, que cuando llovía torrencialmente en una provincia que se llama Los Ríos, se imaginarán por qué
Por eso se llama Los Ríos, ¿no? Agroindustria, El nombre. los ríos, agua, y además Ecuador, 360 días de sol perfecto, el pH de la tierra, bla, 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 ¿no? Decía don Jorge, decía, bueno, ya llueve, dale gracias a Dios porque es sangre para la tierra, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces, imagínense que muchas veces, por ejemplo, ahorita, Pati, te entendí cuando ayer propusiste el tema, la parte del plástico, ¿no? De la economía circular. Aquellas organizaciones, llámale el tamaño que sean, que no entiendan que pueden capitalizar entre la merma y el desperdicio, es decir, generar una economía circular, ¿no? Para eficientar, igual para no tener desperdicios al medio ambiente, etcétera. Sabedores que un plástico se puede biodegradar en 500 años, ¿no? Posiblemente algunos. Y la tecnología y la innovación nos traen a que hay empresas que en sus empaques, por ejemplo, ya están trabajando en ingeniería de plásticos que se biodegradan en Biodegradable, ¿no? 5 o 10 años máximo, ¿no? En el medio ambiente, si no es que generan economía circular, donde entonces están recomprando todos los empaques para volver a hacer empaques, por decir algo. Sí, Paquito, Así y es. ahí yo retomo lo que dices porque tengo 2 hijos que viven en Monterrey y es un gran tema el agua. O sea, Sí, ya no hay tandeos, ahí hay 2 días no tienes agua. así Y es. 2 noches de la semana no tienes agua. Entonces tienen que optimizar el uso del agua porque ya no hay agua. O sea, ya no es tema de que, pues aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, pues todavía no tenemos ese tipo de problemas, pero sí hay ciertas horas que hay como tandeo, pero un tandeo de 2 horas que te quitan el agua. Eso no es nada. Sí, claro. Imagínate en una ciudad como Monterrey, todo el estado de Nuevo León, tienen ya una gran escasez de agua que esto es como el COVID, ¿no? Empezó en el norte y va a ir bajando, hasta que el destino nos alcance. Sí, 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 sí. Y acaban de pasar por algo así, ¿no? En Monterrey, Pati. Sí, exacto, sí. Ujú. Y muy crítico, ¿no? El tema del agua. Sí, claro. Ahora, enfocando un poquito también el tema de responsabilidad social, bueno, la intención de todo esto es que los valores y principios de la organización, bueno, pues están reflejados precisamente en los valores de la estrategia de responsabilidad social, ¿no? Que son todas estas acciones que hace la organización, pues en pro de sus valores, de sus principios y de lo que ellos piensan, creen, ¿no? Y en consecuencia actúan, ¿no? Y bueno, les comparto que precisamente estábamos ayer en una discusión donde decían, bueno, es que tengo esta empresa que tiene muchas actividades de responsabilidad social, que es una empresa transnacional, puede ser un General Electric, puede ser Coca-Cola, etcétera, pero pues sí, tiene muchas acciones de responsabilidad social, pero pues no paga impuestos. Oh, Y por otro lado, ¿no? Tenemos empresas como del narcotráfico, y mencionaba, ¿no? Al Chapo Guzmán y demás, que pues tiene muchas actividades de responsabilidad social, o sea, últimamente pues mantiene a las poblaciones en lugares vulnerables. remotos, vulnerables, ¿no? Les da Ajá. empleo, les pone el templo, les pone servicios, etcétera, ¿no? Escuelas. Entonces decía, bueno, ¿cuál de las dos realmente es una empresa socialmente responsable? Ujú. Y entra el dilema, porque curiosamente, pues ninguna de las dos. Oye, Claro. Uli, pero no tendrá que ver ahí, sí los valores que, pues, según Blanchard son el jefe en las acciones, en la toma de Ujú, decisiones, ujú, en ujú. el presente, con la ética y la moral. O sea, ¿será que entonces la responsabilidad social tendrá que tener una autopista ética para que en realidad Correcto. seas catalogado y esto que se sostenga en el tiempo? O sea, Y es exactamente el punto. O sea, ok, a ver, pero yo tengo actividades de responsabilidad social, pero pues no pago impuestos. Entonces, qué tanto realmente soy una empresa socialmente responsable que no cumple con sus compromisos ante un público de influencia que puede ser el gobierno, ¿no? Por ejemplo. pues mira, nada más que aunque no cotices en bolsa, yo diría Ujú. acérquense a los checklists para ingresar a la bolsa, ¿no? Sea cotizar, hacer un bono, para que veas cuánto pesa el valor de la empresa, el valor de la acción, el valor de la marca. O sea, tres Sí, intangibles con los cuales si no los sostienes en el tiempo, pues vas, en el tiempo, perdón, vas para afuera, papá, ¿no? Ujú.
O sea, no vas a estar bromeando, ¿verdad? Entonces, y los bancos, ahorita bajaba algo de BBVA de España, donde están exigiendo a sus partes relacionadas, proveedores, por no llamarle otro, públicos, empleados, su responsabilidad en el tiempo con la sociedad. Y una parte de esas, pues, sí pagar buenos sueldos, pero también, tú lo has dicho en muchos foros, Ulises, pagar impuestos a tiempo, Por ¿no? ejemplo, O ¿no? sea, Entonces, en ese sentido, pues esta empresa, pues entonces, pues no es socialmente responsable, aunque tenga programas de responsabilidad social. Y por otro lado, una empresa dedicada, ¿no? al narcotráfico y demás, aunque tiene actividades de responsabilidad social y hace un bien a la sociedad, bueno, pues tampoco es una empresa socialmente responsable, porque no tiene esta carretera ética, ¿no? No tiene esta operación ética. porque Por eso según es las normas importante, internacionales, perdón, Pati. bueno, porque por eso es importante la certificación, por eso es Claro, importante Ajá. capacitarse en este tema, porque efectivamente, y bueno, dices que en tu empresa también a eso se dedica, les puede ahondar más en el tema de estado platicando que ya está con un grupo de consultores con mucho reconocimiento, y cómo es que desconocemos muchas cosas y debemos de investigar y tenemos que tener la responsabilidad como empresarios de poder saber mucho más de lo que tiene que ver con una empresa socialmente responsable. Perdón, Pati. entonces, fíjate, ahí recargo lo que dices, Pati, con Ulises. A ver, Enriquito, si estás de acuerdo. Sí. 4 pilares dice la norma 26,000/2010 Ujú. respecto a esa certificación, Pati, ¿no? La 1, digo, y voy a reiterar, ¿no? Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Ujú. Segundo, toma en consideración las expectativas de las partes relacionadas. Y aquí me gustaría que después me ayudara a derivar algún tema de cóctel sobre los ecosistemas. ¿Verdad? O sea, Ujú. hasta dónde llega la piedrita que aventamos en la responsabilidad social en el lago, ¿verdad? O sea, hay que llegar a todas estas partes relacionadas. Tercera, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Ujú. O sea, puedes conseguir créditos inclusive más rápido y a muy buenas tasas, Ulises, si tienes el certificado que dice Pat. Y cuarta, está integrada en toda la organización. O sea, que estamos hablando de cultura y clima. Bueno, ya lo mencionabas, Sí. Ulises, pero creo que si la norma sostiene lo que abrimos con Enrique, ¿no? Ulises, Pati, un servidor, pues no es difícil sacar los 10 temas de la norma, hacerte una preauditoría o llamar a un externo, ¿no? Pero una auditoría interna por el área de calidad que te vaya pues midiéndole el agua a los tamales, si me permiten lo coloquial. O sea, Ujú. la auditoría, según la ISO, es preventiva. Sí. Quitémosle el miedo a hacer métricas, a hacer mediciones. Y lo último, tus clientes externos lo aprobarán, tus proveedores se alinearán, tus colaboradores, aunque le ofrezcan en otra empresa más paquete económico, se quedarán contigo. Habrá menos rotación de empleados, dolor de cabeza ahorita. No, bueno, o sea, definitivo, los beneficios de ser una empresa socialmente responsable, independientemente, yo digo, de la certificación, aunque cumplas con estos estándares o estas normas, pues son bastantes, ¿no? O sea, por ejemplo, de entrada, pues mejora tu imagen corporativa Ujú. o sencillamente fortalece la estrategia de marca. Definitivo, se vuelve una empresa mucho más valiosa para los inversionistas y esta relación con clientes se fortalece porque pues tiene un compromiso social. Y bueno, definitivo, la estrategia de marketing, bueno, pues se consolida en el mercado. Pero antes de llegar a eso, yo sí quisiera hablar de algo que llaman el greenwashing, ¿no? O sea, Ujú. donde la gente adquiere estas prácticas para un fin comercial. Y fíjense que es un conflicto que de alguna manera, pues estuvimos teniendo en la compañía durante ya varios meses. Es decir, bueno, pues es que estamos abriendo la división de responsabilidad social, Ujú. pero a ver, nunca lo hemos vendido. O sea, siempre hemos hecho actividades de responsabilidad social, pero
no con un fin comercial. Lo hacíamos, bueno, pues por el corazón, por el amor, por la entrega que tenemos hacia nuestro equipo de trabajo, o el amor que tenemos hacia clientes, o el pago oportuno, ¿no? De la gente que nos colabora. Ujú. Pero nunca lo habíamos platicado y nunca lo habíamos ni siquiera convertido en un fin comercial, aunque sabemos claramente que las empresas lo utilizan más para eso, e incluso para la deducción de impuestos, ¿no? Digo, Sí. hablando de, ¿no? Curiosamente. Oye, pero esto me recuerdas ahorita, perdón la interrupción, Uli, del fútbol soccer, ¿no? En el fair play, ¿no? ¿No? En cuanto al juego equilibrado, juego justo. Y ahora Patti lo mencionaba, tal vez un poquito rápido, mi querida Patti, hace rato, ¿no? De la economía justa. Bueno, el comercio justo tiene que ver exactamente con eso, Ulises, ¿no? Claro. Y ver el balance entre cliente y proveedor, pues estamos hablando no nada más del supply chain o el nearshoring, estamos hablando de cadenas de valor, ¿no? Ujú. De construcción de valor, ¿no? En el tiempo. Ujú, ujú. Sí, en Y la cadena de esa es la idea, suministro. ¿no? Así es, pero en la cadena de suministro, la construcción de valor, ¿no? Y esto que, como bien dice Ulises, Claro. y ahorita, bueno, invocaron a mi contador porque me acaba de mandar ahorita por WhatsApp 3 líneas de captura. Entonces dije, pues bueno, pues pagamos impuestos, ¿no? Entonces dije, ay, qué detalle de que invoquen a mi contador, pero no, pero claro, tiene que ver, ¿no? Y por supuesto, Ulises, me acuerdo cuando iniciamos el cóctel, sería el primero o segundo programa, acuérdenme, porque no fue más allá, que decías, Ulises, ante esta situación que estamos viviendo, 2020, la pandemia, decíamos, dejemos de no pagar impuestos, perdón, no dejemos de pagar impuestos, no dejemos de echarle ganas al negocio, no dejemos de generar oportunidades, porque pues finalmente, si nos hacíamos las víctimas y descompensábamos todo ese sistema, todo ese circuito, como bien ustedes lo dicen, esa relación, pues nosotros nos afectábamos, ¿no? O sea, ¿qué vino a inicios, perdón, del 2021 y lo que estamos viendo ahorita? Muchos los desabastos, la falta de servicio, la falta de cobertura, pues tienen que ver con eso, ¿no? Y hay países que son sociedades altamente responsables que no dejaron caer su sistema gubernamental porque sabían que al pagar los beneficios venían en el ciclo virtuoso. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Desafortunadamente México, culturas latinas es mejor me pongo de víctima y busco tener muchos apoyos, subsidios o hasta en un determinado momento, ¿cómo se llama? Pues descuentos o demás, y se rompe la cadena, ¿no? O sea, y eso yo creo que es una cortedad de miras, pero pues también hablabas un poquitito de clima laboral, hablabas un poco de cultura, pues es precisamente cómo empiezo a sembrar esa semillita en la que el bien común, porque al centro de la responsabilidad social está el bien común, el bien ser y el buen hacer, es el fin último de eso, ¿no? Y yo creo que eso se tendría que empezar a sembrar precisamente en la conciencia ese bien común, ¿no? Más o menos. Sí, y efectivamente, o sea, la intención es esa, o sea, es hacer un bien común, no solamente pues, el bien para la empresa. Ujú, ujú. Y bueno, vemos miles de ejemplos acerca de la responsabilidad social y me parece que el simple hecho de entrar a una conciencia, pues la conciencia radica en que la empresa tiene que generar oportunidades. Así es. Oportunidades, por ejemplo, los temas típicos que tenemos en responsabilidad social, pues la inclusión de la mujer o sencillamente personas con capacidades distintas, ¿no? Que se puedan incorporar a la organización y que se les dé la oportunidad de trabajar y de colaborar. O sencillamente, lo que decíamos, una actitud de responsabilidad hacia pues, clientes y proveedores. O sea, si el cliente nos está pidiendo tal o cual cosa, si el proveedor está esperando un pago oportuno, bueno, pues que entre en el programa de responsabilidad social, es decir, Ujú. es que somos una empresa que paga a tiempo, somos una empresa que genera oportunidades de negocio, genera oportunidades de trabajo y permite que la gente se pueda desarrollar dentro de la organización. Entonces, ya eres una empresa socialmente responsable por el simple hecho de contar con este tipo de apoyos, ¿no? Así es. Así es, definitivamente, ¿no? Y que, pues bueno, te distingue, ¿no? O sea, incluso la gente, cuando generas lealtad, o sea, sabe que contribuye, ¿no? Y se llega. Ya se quedó Ya se pasmado. quedó Se pasado. congeló. Oye, y sabes que yo que tuve la oportunidad de vivir
el proceso de certificación de empresa socialmente responsable, es un trabajo Ese me que te fue. ayuda muchísimo a alinear toda la estrategia de la empresa. Sin Ujú. Te duda. da un sin duda. rumbo, te prepara para una certificación, como decía Paquito, te prepara para la norma 035, 034, la que están haciendo Ujú. de psicología de los empleados, te prepara para muchísimas normas y es menos pesada. Y ahora, lo que tú decías tiene mucho sentido, Paco. Toma mucho en cuenta que la empresa se esté todo el tiempo capacitando y formando al capital humano, al talento humano, para que así puedan tener mejores herramientas tanto en competencias profesionales como en competencias personales. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Si lo hacemos pensando no nada más en el beneficio pues de los colaboradores, sino de toda la sociedad, nos va a ir muy bien. O sea, por eso a mí me interesaba mucho el tema, porque es algo que mientras más personas nos podamos sumar, va a ser una sociedad muchísimo más responsable. Así es. Así Sí, es. y yo ahí creo, Pati, ya que lo mencionas, les compartí un ejemplo hace rato de Starbucks, ¿no? Cómo invierte en un proyecto, en un proceso de esto que mencionabas y mencionaba Enrique, ¿no? Del desarrollo de los colaboradores, 25,000 colaboradores graduados para 2025 y aumento de la accesibilidad en el rendimiento, ¿no? Respecto a refugiados, acoger y emplear a 10,000 refugiados en todo el mundo para este fin de año. 2022, veteranos del ejército, contratar y honrar a 25,000 veteranos y cónyuges de militares para el 2025. Y jóvenes NEET, acoger y emplear a 100,000 jóvenes NEET para 2025, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, Pati? ¿No? De que hay una diferencia, yo puntualizaría, Enriquito, en lo que decías Sí. sobre los subsidios. Yo creo que igual en la familia, si papá, mamá nos subsidian el lunch de la semana, del día, el camión, y aún así de casado vives con ellos y quién sabe cuánto vemos en Latinoamérica. Sí, Pati, es la historia ¿no? de nuestra demografía, ¿eh? Pero yo creo que el subsidio destruye el valor. Por propia naturaleza, nos hace más flojos, nos hace más dependientes, ¿no? Nos hace menos críticos. Sin embargo, ahí con Ulises veíamos unas fórmulas de cómo un negocio puede tener fiscal y legalmente, ¿no? Un apalancamiento societario vía las reservas. Muy poca gente sabe hacer reservas en el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? En el Guafir, en el EBIT, antes de pagar impuestos. Y el gobierno nos autoriza X porcentaje, siempre y cuando lo regreses a la innovación, a la mejora continua de la operación. En el balance tenemos, en el flujo efectivo tenemos reservas. Bueno, en el propio balance, el capital social, ¿verdad? Tenemos que reservar cuánto es su 5%, ¿no? Ahí. La reserva legal es del 2%, 2-3%, pero aquí lo interesante La es que reserva efectivamente, legal. o sea, se trata de hacer reservas, o sea, se trata de Óyeme, tener para poder salir adelante. pues qué mejor cosa que en la operación, yo entiendo el estado de pérdidas y ganancias como nuestro impacto económico en un mercado dado, en un tiempo dado, ¿no? Entonces, si el gobierno me permite hacer un X porcentaje de reservas, oye, y no sé ni siquiera, o los contadores Luis, que hemos visto, no saben ni siquiera el concepto de reserva económica, pues no saben entonces calcular 4 o 5 tipos de utilidades, de rentabilidad: utilidad administrativa, utilidad contable, utilidad fiscal, utilidad económica, ¿no? Utilidad financiera, ven el estado de pérdidas y ganancias. O sea, no saben coexistir con alguien fiscalista, por ejemplo, o el contador no ha tenido esa especialidad, ¿no? O la parte más legal societaria, ¿verdad? ¿Hasta cuánto podemos apalancar de acuerdo al ciclo económico de la empresa, ¿no? El propio WAC, el EVA, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos metemos con varias disciplinas, ¿no? Entonces entendemos que pedir prestado, pues la vas a tener que pagar, ¿no? Se llama WAC, ¿no? Tarde o temprano y se te descuenta de la utilidad económica, ¿no es cierto? Y ahí
podemos ver diferentes enfoques de responsabilidad societaria. Y la ignorancia nos cobra factura, tarde o temprano. Sí, que al Entonces yo final ya del me día canso de también ver es parte de la utilidades responsabilidad social, ¿no? administrativas o contables, Ulises, ¿no? Nada Ujú. más. Y sin tener nada, ni siquiera el impacto de la inflación, de los precios en el tiempo, ¿no? Ni de los costos, la evaluación de los... Digo, como si se mantenía constante en el tiempo la ecuación, ¿verdad? Perdón, te atropellé. Sí, fíjate que aquí también, aprovechando, nos está comentando Juan, que actualmente, dice, yo por eso actualmente tratos entre clientes y proveedores. O sea, él crea tratos entre clientes y proveedores, ya que solicitan para ser proveedor la opinión de cumplimiento positiva ante el SAT. Como contador, me solicitan clientes constantemente. Y sí, ya se está volviendo una práctica. De hecho, en las empresas de transporte, si no tienes una recomendación para ser proveedor, no pasas. Ujú. Y tienes que tener gobierno corporativo, tienes que tener todas las medidas de higiene y responsabilidad social en el tema de los trabajadores, tienes que mostrar todas las evidencias para que te puedan decir, tú sí pasas y te vuelves mi proveedor. Así es. Ya estamos, y qué bueno, Juan, que tú puedas tener todo ese tipo de tratos, porque eso hace que vayamos un paso adelante para poder lograr esta responsabilidad social que buscamos en las empresas, en los empresarios. Sí, incluso les comparto, cerramos ahora un proyecto nuevo y nos mandan un cuestionario, ¿no? Un cuestionario donde nos dicen, pues, cómo está la empresa, cómo está constituida, etcétera, y de repente llega la pregunta que dice, ¿y qué actividades de responsabilidad social empresarial tienen? ¿No? Entonces, se está convirtiendo en un must, en un deber ser. Sí, Necesitas sí. tener estos elementos para que entonces puedas entrar a un mundo corporativo donde ya tienen estas prácticas de responsabilidad social y es una práctica común, una práctica normal. Entonces, cada vez más las empresas están solicitando estas actividades. Pero volvamos al mismo concepto. No se trata de las donaciones o de tener una fundación o de apoyar algo sin sentido. Ujú. Porque yo creo que las primeras actividades en el tema de responsabilidad social radica en identificar los grupos de interés o lo que llamamos los stakeholders y Ujú. poder identificar también sus necesidades. O sea, ¿cuál es la necesidad específica? Y ahí viene la siguiente pregunta, que es una pregunta terrible. Es ¿cómo puedo yo, como empresa, contribuir a satisfacer esa necesidad en particular? Y ahí Ujú. es donde se deriva la estrategia. O sea, ¿qué voy a hacer para tener un vínculo de comunicación con ese grupo de interés donde yo pueda satisfacer específicamente la necesidad que tiene? Ujú. Y la Y auditoría, Uli, está ante la misión con M, porque me sí, estás claro, hablando de un alineamiento estratégico, no de la visión, sino de la misión, en el sentido de la responsabilidad. ¿Qué mensaje le estás mandando a todos esos públicos de influencia? por Sí, claro. supuesto, porque aparte tiene que estar alineada, todas estas estrategias de responsabilidad social, bueno, tienen que estar alineadas con la estrategia de la organización y que se vuelvan parte del diálogo de la organización. Claro, lo mencionabas hace un momento, Paco, donde el tema de la responsabilidad social no solamente radica en las acciones, sino tiene que ser parte de la cultura organizacional de la empresa. Es decir, todos tenemos que tener la misma idea para que entonces seamos congruentes y no sea Claro. solamente una acción comercial. Y yo complementaría tu pregunta esa de que pega la espinilla, ¿no? Con otra, decir, en tu empresa, ¿cuál es la diferencia entre la estrategia y lo estratégico? ¿Será lo mismo? ¿No? No, pues claro que no, o sea, es totalmente un dilema fuerte, ¿no? Que Ujú. Y mucha aquí lo gente no sabe interesante ni es los factores mezclar, críticos para el éxito, ¿no? ¿De qué depende? claro, y es mezclar todos estos elementos eh, de estratégicos de la organización con la estrategia de responsabilidad social. O sea, no se Ujú. trata de hacer cosas distintas, se trata de hacer cosas con la orientación a la responsabilidad social. Y esa es la parte interesante, ¿no? Aunque hemos visto cualquier cantidad de tonteras en el mercado, donde con la bandera de la responsabilidad social
terminan haciendo el famoso greenwashing, ¿no? O sea, donde pues Ajá. sí, me siento responsable o cuido el medio ambiente, pero por el otro lado estoy haciendo cochinada y media, ¿no? Con los Ujú. ¿No desperdicios y todo será el tema. ahí, Uli, que por ejemplo, cuando tratamos de falsear es una miopía, diría Teodoro Levitt, ¿no? Respecto a querer engañar todo el tiempo al Ujú, cliente ujú. externo, o sea, al que va a la tienda a comprar el producto, no al cliente empresa que te compra tu producto y lo distribuye, nada más. ¿No será que ahí cada vez el cliente que saca de su cartera los 100 pesos, cada vez hace compras más inteligentes? Sí. ¿No será que esos clientes preferimos pagar un poco más por una marca ética, ¿no? Que se sostiene en el tiempo, que vemos que está haciendo todo lo que decía Enrique Patti, ¿no? No nada más de limpiar las aceras de su empresa, ¿no? Sino también tener el cuidado ecológico, la sustentabilidad, el capacitar a los empleados, pagar los mejores sueldos del mundo, capacitarlos, etcétera. Ese desarrollo que requiere inversiones allende la competencia, ¿no será que esas marcas de amor, esas marcas que dan un mejor reconocimiento, están pagando la factura de corto plazo por esa miopía, las marcas que están engañando, ¿no? Y ahí me voy tal vez a 3 o 4 conceptos de la marca. El brand awareness, brand recognition, brand positioning y todo esto, brand value, ¿no? El valor de la marca, ¿no? Lo vamos a ver cuando mi producto no rota, asumiendo que ya está en la percha, ¿no? En la góndola, si es que llega. ¿Por qué? Porque los clientes ya estamos muy estudiados, muy inteligentes, ¿no? Gracias a tecnologías como estas tonterías, y estamos haciendo comparaciones, ¿no? Y a eso que ahora llamamos marcas de amor, pues lo estamos viendo en un rendimiento de marca, en un retorno a la inversión en el marketing, gracias a lo que tú estás diciendo, a que haya congruencia y consistencia desde el gobierno corporativo. O sea, esto no es broma. Y empleados que quieran hacer foul, pues hay que cuestionarlos si merecen estar en la organización, ¿verdad? No, claro. Y por ejemplo, fíjense, les platicaba un caso muy interesante que estudiamos en el doctorado, que es el caso de Patagonia. Ujú. Es una empresa que se dedica a hacer ropa y particularmente ropa deportiva para hiking, para Ajá. escalada y demás, y es ropa térmica, ¿no? De alto Sí. Es una rendimiento. marca muy, muy interesante y lanzan una campaña de responsabilidad social justo antes de el Black Friday y todas estas ventas masivas, Ajá. donde dice, por favor, no compres mi chamarra. No compres mi chamarra, por favor. No la compres. El simple hecho de fabricar esta chamarra, ¿sí? Vamos a gastar quién sabe cuántos miles de litros de agua, vamos a contaminar de tal o cual manera en la huella de carbono, vamos a hacer todo este desastre medioambiental, Ujú. Ecológico, sí. entonces ecológico y demás. Por favor, no compres mi chamarra si no la necesitas. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos esta manía de que, pues, aunque tengamos una chamarra que no sirve o un pantalón que no sirve, pues vamos y compramos otro. ¿Por qué? Porque me gustó, porque el color, por lo que tú quieras, ¿no? Pero al final del día vamos incrementando el guardarropa de algo que no necesitas realmente. Compulsivos, compradores Exacto, compulsivos. somos compradores compulsivos porque ya salió el nuevo color, ya salió el nuevo diseño y, perdón, aunque tengo el antiguo, quiero el nuevo. Ajá. Bueno, lanzan la campaña y muy interesante porque vendieron 160% arriba del presupuesto Ajá. planeado para la venta de esta ropa, imagínate, ¿no? O sea, 160%, el impacto comercial fue altísimo, con todo y que lanzan la campaña de responsabilidad social pidiendo que por favor fuéramos conscientes en el consumo de la ropa, porque la ropa es lo que más contamina de la Sí. industria, ¿no? Sí. Contamina ríos, contamina la tierra, contamina todo por los químicos, las pinturas y demás que se utilizan, y lanzan esta campaña
Los logran un estampados, ¿no? impacto superior, los estampados, logran un impacto superior Sí, sí. comercial del 160% nada más en ese año. Oye, ¿y Entonces, te déjame indicaron la entender qué está rentabilidad de pasando, ¿no? ese Sí, 160 sí, incremento en ventas fue en el caso? altísima la rentabilidad. Lograron el 140% lo que tenían planeado. Aquí lo interesante del caso, Paco y Enrique, Pati, es que con un fin de responsabilidad social, lo que Ajá. sucedió es que al final el consumidor decidió, aun con la advertencia de por favor no compres mi producto si no lo necesitas, decidió contribuir comprando. Tuvo la preferencia de consumo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la empresa es una empresa que cuida el ambiente, es una empresa que está preocupada, una empresa que le interesa, ¿no?, la sociedad de alguna manera y Ujú. tiene la preferencia de consumo. Impresionante, un caso verdaderamente divino, ¿no? Bueno, ¿y se acuerdan cuando empezaron a salir las etiquetas de exceso de calorías, exceso de azúcares? Mm, Al principio a las empresas les pegó porque pues empiezas a crear cierta conciencia, ya después se va estabilizando porque uno como consumidor empiezas a tener esa, es- esa decisión de qué es lo que vas a comer, qué es Ujú. lo que vas a ocupar para la comida de tu familia, pero al principio sí afectó y después ahora ya cuando se va estabilizando, pues ya vas viendo marcas que ya nada más tienen dos círculos, o sea, van mejorando en la composición de sus fórmulas para que en lugar de que tengan los tres círculos de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de carbohidratos, que nada más tengan dos círculos para que el consumidor pueda decir, bueno, yo quiero comer más saludable, voy a tener menos círculos para poder hacerlo, ¿no? Y eso hablando de la canasta básica, ¿no? No estoy hablando de los productos como mencionaba Paco, ¿no? Que ya tenemos ya otras personas, otras familias que pueden tener esa opción de consumir lo orgánico, de empresas que sean responsables, socialmente responsables, pero la canasta básica también se está dando. O sea que también con estas etiquetas van caminando para ese camino, ¿no? Y también quería comentarles que mi hija que trabaja en Zoom en Estados Unidos favorecen muchísimas cosas. Ellos están por para aplicar para empresas socialmente responsables, pues Ujú. nosotros que ocupamos tanto el Zoom, que pues ella es ciudadana, pero bueno, es mexicana, ¿no? Su origen es mexicano. Tienen cierto número de empleados que no sean de Estados Unidos, que contratan para poder fomentar la diversidad. Obviamente el número de mujeres y de hombres debe de ser equilibrado y con unas facilidades de que pueden comprarse 2 libros al mes que paga la empresa, una cita al psicólogo mensual que tienen que tener y todas las prestaciones que son un montón, no me acuerdo cuáles son más, pero yo ya estoy viendo cómo las empresas de tecnología van a ser en la punta de lanza para que muchas empresas se empiecen a sumar a todo este tema de empresas socialmente responsables. Y fíjate qué bonito, o sea, la responsabilidad recae al interior, Así es, Ajá. donde yo hago actividades de responsabilidad con mi gente, así es. no Sí, solamente hacia sí. el exterior, ¿no? Porque es una manera de contribuir a la sociedad, Enrique, o sea, de alguna manera tener a tu personal, ¿no?, Claro, contento, satisfecho, bien pagado, con todas estas oportunidades, pues claro que mantiene la lealtad de la gente, ¿no? Por qué supuesto. bonito lo que dices, ¿no? Tiene uno que pensar primero hacia adentro y luego hacia afuera, para que verdaderamente exista ese cambio, ¿no? Como mi mamá nos decía, que sea de dientes para adentro, no de dientes hacia afuera. Lo que me estás diciendo es que lo hayas pensado desde adentro hacia afuera. Entonces, qué bonito que como tú lo dices, que sea interno, para que ya después des el paso a hacerlo externo. Sí, se tiene que interiorizar, se tiene que conocer, sentir, pero sobre todo se tiene que actuar, ¿no? En la mañana igual les decía, tal cual lo acaban de decir, a esta fundación, pues una fundación que le enseña a la gente a adquirir alguna habilidad, desde bisutería, masajes, maquillaje, cocina internacional. Y esta fundación, tras la pandemia, les ayudó un poquitín a su enfoque porque era empoderar a la mujer de siempre, pero ahora dijimos, empodera a la mujer, pero todo lo que hagas derivado de estar aquí,
haz que trastoque el corazón de la persona a quien se lo das, ¿no? Entonces hablamos un poco de ir más allá de lo que puedan apropiarse de algún conocimiento además e ir más allá, ¿no? Entonces esto genera, sí, hasta ahí le decimos un hashtag, ¿no? Orgullo, Fundación Mujeres y cosas de ese tipo, porque cuando te apropias finalmente sí se genera esa parte en la que incluso ellos dicen, oigan, y este año no vamos a hacer algo, y viene la colecta, la campaña de vacunación, la parte del impacto reciclado y todo esto. Y pues bueno, por supuesto que a veces no tiene uno que hacer grandes esfuerzos hacia allá afuera, la sociedad y salir como al medio ambiente, sino que con que cada una de tus personas se vuelva lo que hemos llamado, y suena hasta como repetido, y a fuerza de tanto repetirlo pierde su verdadero impacto, pero es real, cómo generamos en cada colaborador un agente de cambio cuando sale de mi empresa, ¿no? Yo creo que eso es una súper ganancia porque desde que va camino acá al trabajo, de regreso, ya con la familia, empieza a detonar en acciones, ese es el impacto social realmente, porque es contribuir a ese bien ser y a ese buen ser, ¿no? Híjole, cómo nos ganan los minutos, pero bueno, hablan sociedad, de responsabilidad social hacia el gobierno, lo que decíamos, contribución de impuestos, ¿no? Colabora como empresa en algunas campañas, siempre habrá convocatorias de gobiernos municipales, estatales y federales diciendo, bueno, ¿en qué le puedes entrar? Y no solo es como decía Ulises, ve y regala, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, yo me hago cargo si soy una empresa constructora que puedo pavimentar, oye, municipio, pues en estas calles o en esta colonia tradicionalmente la gente se inunda, ¿qué te parece si te regalo 5 calles, no? O sea, eso es una parte. La otra, hablando del modelo que plantea Paquito, ¿no? Lo social, pues bueno, salte, ¿no? Sal, colabora con vecinos, genera desde el vecino vigilante, trabaja con el reciclado de basura, no sé, bastantes cosas ahí, ¿no? Y la otra, sí, la que decíamos, la parte del medio ambiente, pues lo famoso del reciclado, ¿no? O sea, más o menos ahí, entre algunas otras cosas, o bien lo que decía Solís, la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, etcétera, que cada vez se vuelven más términos, y tan solo lo hice yo en un pequeño ejercicio en otra empresa, y ¿no? A ver, ¿cómo se lavan las manos ahora con el COVID, ¿no? Que hay una técnica, y muchos podrían decir que te tardas más, pero curiosamente se empezaron a desarrollar llaves que con sistemas de aspersión no es el chorro así de trancazo, sino que aunque esté abierto más tiempo, es mucho menos el consumo, aparte tan solo ahí del lavado de manos para evitar el COVID, pero decíamos, ¿de qué te estás haciendo realmente cargo? Y a veces son situaciones muy sencillas, pero realmente te vuelves ahí presente, ¿no? Más o menos ahí, para contribuirle a esa parte. ¿Y qué otra? La responsabilidad social, también como decíamos, no es, implica miles de millones, ni acciones, ni ese tipo de cosas, sino que realmente son pequeños pasos, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que, como bien lo menciona, ¿no? Los pasos empiezan adentro. Y una vez que tenemos controlado adentro y cuidamos a nuestra gente, cuidamos nuestras operaciones, bueno, podremos salir afuera. Así es. Y afuera con el primer círculo y posteriormente llegar a otros círculos, donde podemos impactar hasta la sociedad misma, ¿no? Una de Así las es. grandes empresas, como ejemplo de responsabilidad social, es Bimbo, donde efectivamente siguió esta estrategia de primero adentro, después el primer círculo exterior y después, o finalmente, el último círculo exterior, donde impacta en la sociedad, cuidando y reformulando particularmente, por ejemplo, sus ingredientes para los productos que ellos fabrican, pues para impactar en la salud de la gente, para impactar de manera saludable e irse transformando a lo largo del tiempo. Vemos una empresa preocupada no solamente por la expansión, sino por mantenerse en un mercado y donde se está actualizando constantemente. Yo recuerdo cuando particularmente una de las empresas de Bimbo, Barcel, pues empieza a sacar la botana saludable, ¿no? Y en lugar de sacar las papas fritas con aceite y con todo el colesterol que te puedas imaginar, pues empieza a sacar pues las semillas, las nueces, ¿no? Los frutos secos, etcétera, y lo empieza a comercializar como botana, ¿no? Muy interesante porque otra vez reafirma el compromiso que tiene con la sociedad y, bueno, pues por supuesto con los círculos internos y cercanos de la organización. Entonces, Exactamente. creo que es muy importante que en la estrategia de responsabilidad social podamos identificar quiénes son estos grupos de interés, qué necesidades tienen y cómo podemos satisfacerlos alineados a la estrategia de la organización.
Así es. No sé, Paquito, para ir cerrando filas. Bueno, ¿Qué dentro comentas? del esquema de ESG, ¿no? De responsabilidad del Environment, Society and Governance, tal parece que el pilar del cuidado del medio ambiente es uno de los más riesgosos, más difíciles, más largos, más caros de Ajá. culturizar en la organización, ¿no? El tirar los residuos, el tratamiento de aguas residuales, la huella, ¿no? Del efecto invernadero. Poca gente calculamos nuestra huella, ¿no? Personal en la vida, ¿no? Seguimos usando desmedidamente el carro, seguimos haciendo cosa y media, pudiendo tener una pequeña y tal vez infinitesimal contribución, pero todos los días, que sume y Ujú. multiplique, ¿no? Entonces yo creo que dentro de eso, de la cultura organizacional, pues sí hay que permear vía el ejemplo todas estas prácticas en las cuales infinitesimalmente en el tiempo se va colaborando con un X%, ¿no? Y ahorita es una invitación de la naturaleza. Al final del día, el impacto de redes sociales, el impacto de políticas y guías o directrices corporativas de gobierno corporativo, pues para mí quedarán como un efecto de lo que la madre naturaleza nos está ya cobrando, ¿verdad? El efecto del niño y la niña en el Atlántico, ¿verdad? Con los negocios agroindustriales de la costa, ¿no? La huella de carbono, bueno, la escasez de alimentos, ahorita para no hacer mucho, las Sí. guerras que están en Rusia y Ucrania, ¿no? Con respecto a los granos, fertilizantes, y la estamos pagando como seres humanos por nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestra miopía, nuestra falta de conciencia en cuanto al estar bien hoy, pero estar mejor en el tiempo futuro, ¿no? Entonces yo diría ahí, pues tendremos que tomar un realineamiento, una conciencia extremadamente urgente. Ya no podemos hacer tala desmedida de bosques. Tenemos que estar sembrando más, la hidroponía, ¿no? Los cultivos en casa. Tenemos que ver cómo sostenernos, qué comer mañana, ¿no? Y eso, pues el agro está, diría la FAO, en un dilema extremadamente serio por la lluvia ácida, ¿verdad? Ujú. Cuando llueve en algunos países. Entonces, yo creo en resumen que el no tener conciencia y cultura le estamos pagando ya esta generación. Entonces, Sí. necesitamos tomar conciencia sumamente urgente para terminar nuestros días, los que nos queden lo mejor posible y dejarle a los que nos sigan un mundo mejor. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues otra vez se nos fue el tiempo como agua, ¿no? Volando. Y volando. Y bueno, pues yo quiero agradecerle a todas las personas que se conectan con nosotros, las personas que nos miran de manera remota a través de Facebook y a través de otros medios digitales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Enrique, Paco, Pati, muchísimas gracias. Gracias por este cóctel y nos vemos en la siguiente edición. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches a Abrazo, todos. Pati y Muchas Ulises, gracias. hasta por Cuídense. allá. Gracias. Se toman un Muy rico buen, café veracruzano por nosotros. Sí, claro que Por sí. supuesto. muy ¿Eh? buen tema Mejor que café del seleccionaste, mi mundo. querida Pati. Felicitaciones. Gracias, Abrazote, Paquito. Paquito. Gracias a ustedes. Mi querido Que Ulises, estén muy querido bien. Enriquito. Gracias. Bye, bye. Cuídense. Bye, bye. Bonita noche. Bye. Abrazo. Gracias. Carpe diem, hermanos. Exactamente. Gracias. Ahora como abuelo, cambiar pañales, going back to basics, ese conocimiento me urge, Pati, tomar un curso contigo, me urge. Un Perdón la urge, broma. curso Pero bueno, rápido.
me encantó este, que dice, bueno, ya me gradué, ahora voy a ser director de la compañía. Le digo, bueno, ¿tú qué sabes de ser director de la compañía? Sí. Yo lo que veo es que la vas a echar a perder, ¿no? Sí. Y el simple hecho que tengas sangre azul no quiere decir que seas director de la empresa, o sea, perdón. Creo que necesitas formarte, prepararte, demostrar que puedes estar ahí y entonces ocupar el cargo, ¿no? Y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico? Luis? Me tocó trabajar en FEMSA en mis inicios de trabajo y alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado. Claro. Y te traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace, pues es el inconsciente, se proyecta, y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, ¿no? Te ahorcan, claro. Perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la sangría, pues sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? Sí, yo cada vez que compro un libro para mi Kindle me salen 4 recomendaciones en automático y casi siempre caigo con otra. O sea, casi siempre. Entonces ya saben lo que me gusta, ya saben cuál va a ser el siguiente libro que voy a querer leer y caigo. O sea, facilota me pongo para caer con las compras. La broma no es esa. Si quieres caer, te mando mi dirección y cáete con un Kindle. Esa es broma. Pásalo, ¿no? Aprovecho No te la emoción, preocupes, perdón ¿no? la broma. Digo, Esta es fiesta, ¿verdad? Claro que sí. claro, ya estamos de fiestas, ¿no? Ya vienen los Claro. regalos y Santa Claus, entonces, ¿por qué no? Un buen regalo. Claro, sí. Que me están jalando la oreja porque dije NAD, NAD y es NAT, ¿verdad? Al revés. Al revés, Pero Paco. ya ves, Exactamente para al que me revés. corrijan doblemente. Yo te entendí, yo no sé los demás, pero yo sí entendí que querías decir en NAD, pero me estabas ahí nada más probando a ver si estaba atento, ¿eh? A ver si estabas atento o tu mente estaba en otro universo, ¿verdad? ¿No?